de alguna manera. Y la mejor manera es haciendo la teoría y haciendo la práctica. Entonces, aquí lo que interesa es que saber qué contiene este tema, ¿no? Una breve introducción al modelo, las hipótesis del modelo lineal simple, qué método de estimación hay, método econométrico para estimar el modelo lineal, qué propiedades tienen los estimadores mínimo cuadráticos, y después el resto es casi estadística, ¿no? Prueba de hipótesis T, la estimación por intervalos, el análisis de correlación, que viene la prueba de bondad de ajuste y la prueba de la correlación, y luego el análisis de la varianza con la prueba o la distribución E. Y al final del tema hemos de ver algunas aplicaciones. Entonces, este modelo lineal simple se denomina así porque tiene solo dos variables, y, que es la variable endógena, y x es la variable predeterminada, que implican una relación funcional y en función de x. Pero esta relación entre estas dos variables es lineal y por tanto en función de la ecuación de la línea recta se plantea el modelo lineal simple, ¿no? Y eso es igual a alfa más beta x más u. Entonces aquí podríamos ver algunos aspectos que ya hemos visto. Este modelo tiene una sola ecuación, tiene una variable endógena, tiene una variable predeterminada, y ustedes saben que las variables predeterminadas pueden ser tanto endógenas con rezago o exógenas. Entonces aquí esta variable es exógena. Y tiene una variable aleatoria que es no observable. Y tiene dos parámetros, alfa y beta. De hecho, esta es la ecuación de la línea recta desde el punto de vista matemático también. Y esta es la ordenada origen y esta es la pendiente. Pero desde el punto de vista econométrico, resulta que este beta es un parámetro y alfa es un parámetro, son parámetros estructurales. Y lo que nos hacen estos parámetros es medir el efecto que tiene una variable exógena. Es decir, cuánto varía la variable endógena cuando la variable exógena varía en una unidad. Entonces, si nosotros a este modelo añadimos datos para Y y para X, que son variables observables, y aplicamos un método de estimación a este modelo, entonces vamos a estimar este modelo. Eso significa que vamos a encontrar Y estimada, alfa estimada, beta estimada, es decir, los estimadores de estos parámetros. Entonces va a ser un modelo estimado. Pero ese modelo estimado, como vimos anteriormente, es la estructura de un modelo. Va a ser bueno en la medida que se cumpla los supuestos o las hipótesis que son básicamente la distribución de probabilidad de U. Es el promedio esperado de U, la varianza esperada de U y la covarianza esperada de U. Entonces, en la medida que cumplan esos supuestos básicos, entonces este modelo ha de estar bien estimado. En la medida que no cumpla estos supuestos básicos, entonces el modelo estimado no va a tener buenos resultados. Es decir, estos parámetros no van a cumplir ciertas propiedades que tienen. Pero aquí lo que nos interesa es saber qué es el modelo lineal simple compuesta solo de dos variables, una endógena que es explicada por la variable exógena y que hay dos parámetros y además la variable U, ¿no? Además que la relación funcional es lineal. ¿Cómo se puede estimar este modelo? Bueno, podemos estimar aplicando un método que puede ser mínimos cuadrados o mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados corrientes, en donde se minimizan los residuos. Este método hemos de ver en detalle en el transcurso de este tema. Porque aquí solo hemos de responder cómo se estima el modelo, este modelo lineal simple. Entonces, mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios o mínimos cuadrados corrientes. O también mediante el método de máximo verosimilitud. Mientras el método de mínimos cuadrados minimiza estos residuos, el método de máximo verosimilitud maximiza esta función U bajo el supuesto de que U tiene una distribución normal. Entonces, cuando aplicamos estos métodos, encontramos las fórmulas de estos estimadores, de alfa y de beta, y esos estimadores serán estimadores mínimo cuadráticos.
O en su caso, si nosotros aplicamos el método de máximo verosimilitud, vamos a encontrar el modelo estimado también va a ser alfa y beta estimadas. Y en ese caso son estimadores máximo verosímiles. Entonces, aquí lo que nos interesa, ya les dije, cómo vamos a estimar el modelo aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios o aplicando el método de máximo verosimilitud con algunos datos que podamos conseguir. Entonces, les hablé ya del tema de las hipótesis o postulados de un modelo o supuestos de un modelo, es decir, del modelo lineal simple, y cuando se aplica el método de mínimos cuadrados ordinarios. En este caso, nos interesa aplicar ciertos supuestos. Los supuestos se van a referir a la variable u como supuestos básicos. Sin embargo, hay otros supuestos, como este supuesto, de que ese modelo va a ser estimado por mínimos cuadrados siempre y cuando x tenga una relación funcional lineal o explique linealmente x a y, o la variable exógena a la variable endógena explique linealmente. Eso quiere decir de que si x y y mediante un diagrama de dispersión es no lineal, pues hemos de hacer un mal ajuste haciendo aplicación de este modelo lineal, ¿no? Entonces, a nosotros nos interesa que haya linealidad. Hoy en día, esta linealidad no solamente es por la relación funcional, sino también porque el modelo puede estar mal especificado. En este caso, el supuesto es que suponemos que este modelo está bien especificado, en el sentido de que solo esta variable x o las variables que vengan van a explicar a y. No hay variables redundantes o variables que no expliquen bien a y, o tampoco en este modelo faltan otras variables importantes. A eso se refiere básicamente que el modelo esté bien especificado. Es decir, que hay tres aspectos, ¿no? La relación funcional, la falta de variables importantes en el modelo y que haya en el modelo variables irrelevantes. El supuesto 2 se va a referir al valor esperado de u. El valor esperado de u debe ser 0. U es una variable aleatoria, por tanto, su promedio esperado debe ser 0. Esto es en la teoría porque en la práctica este valor es reemplazado por el valor desvío, por el valor observado, por el residuo, que es E, ¿no? Entonces aquí hay una demostración aplicando estadística matemática. Si tenemos un modelo lineal simple, y igual a alfa más beta x más u, despejamos u, tenemos u, entonces y menos la línea de regresión, ¿no? Alfa más beta x. Aquí aplicamos la esperanza matemática en ambos miembros. Entonces la esperanza matemática de u igual a la esperanza matemática de todo este segundo miembro. Y eso b menos alfa. Y aplicamos la esperanza matemática a cada término en el segundo miembro. La esperanza matemática de y, la esperanza matemática de alfa más beta x. Entonces, la esperanza de u queda como la esperanza de y menos la esperanza de todo este valor. Pero todo este valor es la línea de regresión poblacional. Entonces, la esperanza de y también. Entonces, reemplazamos este valor por la esperanza de y. Entonces tenemos la esperanza de y menos la esperanza de y va a ser 0. Finalmente habríamos demostrado que la esperanza del término estocástico o la variable aleatoria o término de perturbación es 0. De otro modo, podríamos hacer un análisis acerca de cómo es el comportamiento de U. Nos imaginamos aquí dos columnas, no sé si están viendo, porque tengo problemas en ese sentido. En este caso hay dos columnas, la columna Y y la columna X, pues se trata de un modelo lineal simple. Si todos estos datos fueran poblacionales, nosotros tenemos que hacer un diagrama de dispersión, graficar. Y el gráfico está al lado derecho arriba, donde tiene tres ejes si es poblacional. El eje para la variable U, el eje para la variable Y y el eje para la variable X. De tal manera que es aquí tienen tres ejes y se puede ver desde el punto de vista tridimensional desde cualquier punto. Por lo tanto, no es lo más óptimo ver de esta manera, pero es bastante didáctico.
En ese sentido, entonces, los pares de observaciones para Y y X van a ser todos estos puntos, pero son datos poblacionales. Si hiciéramos una regresión, vamos a tener puntos, seguramente, que vamos a unir, y esa va a ser la línea de regresión poblacional, que llamamos LRP. Esta es la línea de regresión poblacional. Entonces, los valores observados de la población respecto a esta línea de regresión van a ser los U sub 1, U sub 2, U sub 3, U sub 4, en general U sub I. Entonces, ¿cuál es el promedio esperado de U? Entonces, habrá valores por encima de la línea de regresión positivos y habrá valores por debajo de la línea de regresión que son negativos. En promedio esperado va a ser 0. Pero aquí lo que podemos pensar es de que esta línea de regresión poblacional es el mismo modelo, es alfa más beta x sub i. Pero además que estos datos son poblacionales y no conocemos generalmente. Entonces lo que se hace es obtener una muestra representativa de la población. Pero por otra parte, lo que nos interesa es que cada uno de estos U's, si reemplazamos en la ecuación que hemos despejado, U sub i va a ser U sub i menos Y sub i menos alfa más beta x sub i. Entonces, para el primer U sub i, que es esta diferencia, va a ser U sub 1. Sub 1 igual al valor observado de Y sub 1 menos la línea de regresión, pues esta diferencia. Luego U sub 2 va a ser la segunda, la tercera y así sucesivamente. En promedio, esperado va a ser 0. Otra forma de ver el promedio esperado de U, que es 0. Pero decíamos, y voy a insistir en esto, que estos datos son poblacionales. Los datos poblacionales son generalmente desconocidos, a no ser que hagamos un censo, digamos, y tenemos todos los datos poblacionales, pero realizar censos para tomar los datos, todas las observaciones, implica mucho dinero y mucho tiempo. Entonces, normalmente se tiene una muestra de esta población. Entonces, ahora nos vamos a imaginar que esta es una muestra de la población. Entonces, esta muestra ya son también valores observados de Y y de X. Vamos a graficar su diagrama de dispersión. Al graficar en una muestra el diagrama de dispersión, lo que vamos a tener son simplemente dos ejes. Y los puntos de YX son estos. Pero estas diferencias entre el valor observado y la línea de regresión estimada, ha de ser la línea de regresión muestral en realidad, que ha de representar a todos estos puntos, por una parte. Pero las diferencias entre el valor observado en Y y el valor estimado va a ser E sub 1, E sub 2, E sub 2, que sí ya podemos conocer, que es un valor residual. Es lo que decíamos, y E sub 1 menos Y sub 1 estimada, y E sub 2 menos Y sub 3, y así sucesivamente. En general es E sub I, estos residuos. Entonces, a partir de esta muestra, lo que hacemos es saber si es que este valor teórico, esta variable aleatoria U, tiene un promedio esperado de 0, su varianza es constante y no está covariada. Entonces, el valor que va a ser el que pueda decirnos si esa distribución cumple o no esos supuestos va a ser los valores E desde el punto de vista práctico y a partir de una muestra. Entonces, tendríamos que calcular el valor de E y calcular la varianza de U a través de estas varianzas, es decir, las diferencias que hay entre Y menos Y estimada. Entonces, cuanto más separados están estos datos, habrá más grandes, ¿no? O sea, y por tanto, mayor variabilidad. Cuanto más cerca están de la línea de regresión, la varianza de U va a ser más pequeña. Pero aquí, a diferencia en la notación ya de la línea de regresión poblacional, habíamos puesto alfa más beta, o los parámetros son alfa y beta. En la línea de regresión muestral son estimadores. Si hubiéramos aplicado el método de mínimos cuadrados para estimar esos parámetros alfa y beta, estos estimadores habrían sido estimadores mínimo cuadráticos. Entonces, en la nomenclatura se diferencia por un sombrerito sobre los valores de alfa y beta. Y eso indica que es un valor estimado, que es un valor que proviene de una muestra. Por eso decíamos que esta es una línea de regresión muestral, LRM. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, lo único que estamos viendo es la esperanza de U, ¿no?
cómo es desde distintos puntos de vista y ahora estamos comparando con la realidad. En la realidad lo que tenemos que hacer es analizar los residuos para saber cómo es el comportamiento de U. El tercer supuesto se refiere a la varianza esperada de U. La varianza esperada de U debe ser constante. Y a eso se denomina la homoscedasticidad. Homos quiere decir igual, sedasticidad, dispersión. Debe haber igual dispersión de U. Entonces, simbólicamente va a ser la esperanza matemática de U sub I, U sub J, cuando O para todo I igual a J, que también entonces si es igual a J va a ser U sub I cuadrado, ¿no? La esperanza matemática de U sub I cuadrado va a ser igual a sigma cuadrado sub U. Esta es la varianza de U. Es un solo valor. Que si nosotros hubiéramos graficado la nube de puntos, hubieran estado distribuidos en, aquí es el poblacional para empezar, es U, es Y y es X. Pero aquí lo que se ha hecho es que los datos poblacionales tengan en la variable explicativa o en la variable predeterminada o variable exógena X, tengan estratos, X1, X2 y X3, solo 3 valores. Y si fueran, digamos, el consumo y el ingreso, pues aquí podríamos poner fuera y eso y el consumo. Consumo. Y el ingreso, aunque podríamos acercarlo más aquí, consumo. Y fuera el ingreso. Entonces estamos diciendo claramente que es la relación consumo-ingreso. Entonces, si hay 3 grupos de ingresos, bajos, medios y altos, o X1, X2 y X3, o 1000, 2000 y 3000 respectivamente, para este ingreso de 1000, el consumo también podría ser 1000 o menos. Uno que otro gastará un poco más de 1000. Para este ingreso de X2 o ingreso medio o ingreso de 2000, entonces consumirán también los 2000, uno que otro gastará más de 2000, pero la mayoría menos de 2000, y así sucesivamente, ¿no? Para 3000 lo mismo. Pero aquí vemos varias cosas. Primero que a medida que aumenta el ingreso va aumentando de X1, X2, X3, el consumo promedio aumenta también, ¿no? Pero también podemos observar de que el consumo tiene una cierta variabilidad, ¿no? Todos estos valores varían para cada nivel de ingreso, que también para cada valor de ingreso. Pero esto es en la relación si analizamos consumo-ingreso. A nosotros nos interesa analizar la varianza de U, ¿cómo es? Entonces recordamos el concepto anterior. El punto observado es la línea de regresión, en este caso línea de regresión poblacional, es U sub 1, U sub 2, U sub 3, etcétera, etcétera. Entonces todo este grupo podríamos llamarle U sub I. Todo ese grupo podría ser U sub I. U sub I. Y a este otro grupo, U sub J. Y de ese modo vamos a tener U sub I y U sub J. Pero a este otro grupo podríamos llamarle, para que se vea un poco más, voy a subir, U sub K. U sub K. Entonces lo que estamos tratando de ver es que aquí hay un grupo de U sub I. ¿Cómo es su promedio de U sub I para este grupito? Uno ya no es para todos, todos los datos de consumo e ingresos, sino para este grupito. Entonces el promedio va a ser 0. Para este otro grupo su promedio va a ser 0, para este también. Pero ¿cómo es su varianza de U para este grupo? No sabemos que aquí está inclinado, es una curva de distribución. ¿Cómo se distribuye U? Se distribuye de esta manera, que se aproxima a una distribución normal y que su varianza es este valor, gráficamente hablando. Para U sub J igual, ¿cuál es su varianza? Esta varianza, así varía U sub J. ¿Cómo varía U sub K para estos ingresos? De esta manera. Entonces estamos viendo que gráficamente tienen
la varianza de U va a ser igual a la varianza de U sub J y la varianza de U sub J es igual a la varianza de U sub K. Entonces, la varianza de U en el modelo es constante en la relación consumo e ingreso. Entonces, se estaría cumpliendo este supuesto, ¿verdad? De que la varianza de U fuera constante. Entonces, no hay ningún problema. El modelo se dice que es homocedástico o que la varianza de U es homocedástica también. Pero la varianza del consumo, hace un momento vimos que influye sobre la varianza de U, porque también dijimos que estos valores son los consumos si proyectamos sobre el eje del consumo, el eje Y. Entonces, la variable importante del modelo sigue siendo la variable endógena, que influye directamente sobre la varianza de esa variable no observada, U sub I. Entonces, ya hemos visto que la esperanza matemática de U debe ser 0, la varianza de U debe ser constante. Ahora veremos que la varianza de U, digo más bien que U no esté covariado. El otro supuesto es que la covarianza esperada de U debe ser 0. Simbólicamente es que la esperanza de U sub I o sub J, cuando I es distinto de J, es igual a 0. Y esto se denomina el supuesto de no autocorrelación, que no está correlacionado U sub I con U sub J, que son independientes U sub I de U sub J. Por eso es 0. No está covariado si quieren, ¿no? Entonces, de cualquier manera, estamos diciendo en términos de estas dos variables, que podríamos hablar en términos de U y en términos del consumo e ingreso. Aquí estamos diciendo, todos estos residuos de U, para este grupo de familias de ingresos bajos, son independientes de estos valores residuales de las familias de ingresos medios. Y estas, a su vez, es independiente de las familias de ingresos altos, y así sucesivamente. Entonces, estamos diciendo que este grupo de U sub I es independiente de este grupo U sub J e independiente también de esto. Y eso se llama no autocorrelación, no está correlacionado, no tiene algún grado de asociación lineal entre estas variables, son totalmente independientes. O de otro modo, si quieren, también se puede ver. Las decisiones de consumo de las familias de ingresos bajos, en términos ya de las variables que estamos analizando, son independientes de las decisiones de consumo de las familias de ingresos medios. Y a su vez, las familias de ingresos altos, sus decisiones de consumo son independientes de las otras dos y viceversa. O sea que es un análisis interesante, ¿verdad? Bien. Y aquí está escrito lo que les he mencionado. Las decisiones de consumo de las familias de ingresos bajos no afectarán las decisiones de consumo de las familias de ingresos altos porque hay independencia, ¿no? Ese es el supuesto 4. El supuesto 4 se puede graficar también de este modo, U sub I y U sub J. En este gráfico, el gráfico del medio expresa no autocorrelación. Si graficamos los residuos desde el punto de vista ya práctico, va a ser E. E sub I, E sub J, ¿verdad? Y teóricamente, U sub I, U sub J. Vemos aquí que no hay dependencia lineal. Entonces, se cumple el supuesto. Entonces, el modelo no está autocorrelacionado. Aunque la palabra autocorrelación para ustedes no sé si es nueva, pero la palabra correlación sí saben qué es. Cuando tenemos dos variables distintas, es decir, X e Y, medimos la correlación. Está correlacionado el consumo con el ingreso, que son dos variables distintas. En este caso, la variable U es la misma variable, U sub I, U sub J, que es, por eso se denomina autocorrelación. Y a nosotros nos interesa que no esté autocorrelacionado. Veamos el otro supuesto. El otro supuesto se refiere a la exogeneidad. Es decir, que, a ver, recordemos aquí el modelo. Este es el modelo que es lineal, además agregado U. Cuando habíamos planteado el modelo, o cuando habíamos formulado el modelo, este modelo, hemos dicho que la variable endógena es la variable principal, que va a variar en función de la variación de una unidad de la variable explicativa.
y esta variable explicativa es independiente de cualquier otra. Así hemos mencionado, pero es independiente en este modelo. Porque si volvemos al ejemplo del consumo y el ingreso, decimos aquí que el ingreso, desde el punto de vista teórico, inclusive va a depender de varios factores, ¿no? De las teorías del ingreso. El ingreso va a depender del nivel de educación. El ingreso de las personas o las familias va a depender de las horas de trabajo. O el ingreso de las empresas va a depender de las ventas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el ingreso en la realidad depende de muchas otras variables. Pero en este modelo, el ingreso es una variable totalmente exógena que está tratando de explicar al consumo. Y de esa manera, pues a nosotros nos interesa que esta variable sea independiente, que no dependa de ninguna otra variable. Además, los mismos U's, cuando estamos analizando, nos interesaban que sean independientes entre las mismas U. Pero en este caso nos interesa que esta variable X siga independiente no solo de otras variables predeterminadas, sino también de la variable aleatoria U. Deben ser independientes estas variables. Pero eso a veces es un poco difícil, pero hay que conseguirlo para que el modelo, cuando estimamos, cumpla ese supuesto de que la variable X sea independiente de U. A ver, sigamos con el ejemplo consumo e ingreso. El consumo puede ser explicado por el ingreso, que es la variable más importante, de acuerdo a la teoría económica. Pero también puede ser explicado por otras variables, digamos el tamaño de la familia. Familias pequeñas consumirán un poco, familias grandes consumirán más. O familias también deportistas. Si son deportistas, seguramente esas familias van a consumir más. Y si no son deportistas, van a consumir menos, porque no han de usar kits, implementos y otros artefactos o utensilios que se utilizan para hacer deporte, ¿no? O también depende de los gustos de los consumidores. Por ahí les gusta una comida gourmet o les gusta una comida que sea vegetariana, etcétera, etcétera. Entonces, el consumo depende de otras variables. Entonces, U contiene a otras variables también, así como dijimos cuando definimos a la variable U. Entonces, si es sub I o si X sub I es el ingreso, aquí están las otras variables que pueden explicar de igual o mejor manera a Y que X. Por lo tanto, si están correlacionados U sub I y U sub J, cuando estimemos el modelo han de haber problemas econométricos. Entonces, a nosotros nos interesa que X y U sean independientes. Entonces, este supuesto se denomina exogeneidad, porque esta variable es una variable exógena y debe ser independiente de otras variables y además de U sub I. Entonces, simbólicamente se pone como la esperanza matemática de X sub I, U sub I debe ser 0. Hay independencia de Xi y Xj. O desde el punto de vista de la covarianza, no está covariado la variable exógena con la variable aleatoria U sub I. Finalmente, hay otro supuesto, que es el supuesto que se refiere al segundo y tercer supuesto, conjuntamente, es decir, al promedio y a la varianza, y eso va a hacer que U tenga una distribución normal, o se aproxima a una distribución normal. Esto es fundamental para cuando se utiliza el método de máximo verosimilitud, porque hay que suponer que U tiene una distribución normal y solo así podríamos aplicarlo. Pero también nos interesa en el fondo que U, ya sea aplicando el método de mínimos cuadrados ordinarios, tenga esa distribución normal. Entonces, estos supuestos son los supuestos para que cuando tengamos que estimar el modelo se cumplan estos supuestos y tengamos un buen modelo estimado. Gran parte de los autores de econometría se van a referir a los supuestos básicos del modelo que al inicio también ya les he estado mencionando. Sus supuestos básicos van a ser este promedio esperado de U debe ser 0, que la varianza de U debe ser constante y que U no debe estar covariado. Después el resto son los supuestos del modelo que son, podríamos decir, complementarios, ¿no? Entonces, en este caso nos dice que solo la linealidad, la mayoría de los autores antiguos, los autores
últimos dicen que el modelo está bien especificado, que se refiere también a la linealidad y a la omisión de variables o a que hemos puesto variables irrelevantes en el modelo. Y también se refieren a que la esperanza de U y X debe ser 0 y a la normalidad, ¿verdad? En Gujarati van a encontrar alrededor de 11 supuestos que se van a referir casi a todos, es solo que está un poco desglosado en algunos casos. ¿Alguna pregunta o comentario? Bien, ¿para qué sirven estos supuestos? Precisamente para que tengamos un modelo bien estimado. Si se cumplen todos estos supuestos, quiere decir que el modelo estimado está bien, que los estimadores están bien, que podemos publicarlos, podemos interpretarlos, en fin, podemos someterlos a otras pruebas y listo. Pero si no se cumple uno o más de estos supuestos, hay problemas econométricos. Entonces, ¿cómo aparecen los problemas econométricos? Aparecen cuando no se cumplen uno o más de estos supuestos o hipótesis del modelo o postulados del modelo. Perdón, me gustaría que no se confundan las hipótesis estadísticas con las hipótesis del modelo, ¿no? Estas son hipótesis del modelo lineal, que otros autores llaman supuestos del modelo, otros llaman postulados del modelo. Entonces, en ese mismo sentido, si no se cumple el primer supuesto de que el modelo está bien especificado, y si hay mala especificación del modelo, puede ser porque falta en el modelo una relación funcional o un modelo adecuado para esos datos. O faltan variables importantes, o hay variables irrelevantes en el modelo. Entonces, había que recurrir a ciertas pruebas econométricas. Y si encontramos el modelo que está mal especificado en cualquiera de las tres situaciones, entonces habrá métodos y técnicas econométricas para solucionar este problema de falta de especificación del modelo. Esta falta de especificación del modelo puede provocar también otros problemas econométricos, que si especificamos bien el modelo, pues se pueden inclusive resolver esos problemas econométricos. Por ejemplo, el problema de falta de homoscedasticidad o el problema de autocorrelación o falta de que sean independientes los usubi con su soporte, ¿no? El segundo supuesto era la esperanza de U debe ser 0. ¿Qué pasa si no se cumple? Entonces hay otro problema econométrico. ¿Y cómo hemos de detectar? Con métodos y técnicas econométricas. ¿Y cómo hemos de solucionar? Con métodos y técnicas econométricas. Entonces hay que saber la econometría. Por eso les dije que sin la variable U sería casi imposible nosotros que conozcamos la econometría. En este ejemplo, estamos pensando que la variable endógena, Y sub I, es una variable dicotómica, que Y sub I puede tener valores de 1 y 0. Por ejemplo, o si tomamos una variable, digamos, si tiene casa va a ser Y sub I igual a 1, casa propia. Si no tiene casa propia, 0. Tiene trabajo, 1. No tiene trabajo, 0. Y así podríamos ejemplificar, pero Y va a tener valores de 1 y 0, y por tanto, cuando nosotros, desde el punto de vista teórico, despejemos U, vamos a tener Y sub 1, que es 1, menos la línea de regresión, Y sub 2, que es 0, menos la línea de regresión, y así sucesivamente. El promedio esperado de U no va a ser 0. ¿Por qué? Porque va a tender a tener una distribución binomial, y no va a cumplir el supuesto de que la esperanza de U sea 0. Sí va a ser distinto de 0, tener un sesgo relativo. Entonces, que la muestra sea muy grande y entonces va a tender la distribución binomial hacia una distribución normal, ¿verdad? Pero aquí lo que estamos viendo es que en estos casos no se cumple que la esperanza de U sea 0. Y es otro problema econométrico. ¿Qué pasa si es que la varianza de U no es constante? Entonces hay el problema econométrico que se denomina el problema de heterocedasticidad.
Heteros quiere decir distinta, sedasticidad, dispersión. Hay distinta dispersión del término estocástico. Su varianza es distinta del término estocástico a lo largo de la relación entre las variables del modelo Y y X. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, consumo e ingreso, hemos de ver aquí que para los niveles bajos de ingresos, los consumos van a ser estos valores. Para los niveles de ingreso medio, pueden haber consumos que sean tanto como los que tienen ingresos bajos y consumos también más altos, pero va a haber más variabilidad del consumo. Y para los ingresos altos la variabilidad va a ser mucho más grande. Como la variable Y influye directamente sobre la variable U, entonces va a ocurrir de que si nosotros observamos ahora desde el eje de las variables aleatorias U, aquí hay diferencias. Igual, podríamos decir el promedio de U puede ser 0 para todos estos casos, o en estos estratos, pero su varianza aquí es mínima. Entonces el gráfico de esta distribución es pequeño. Pero para este otro grupo de U sub J, su varianza es más grande que la varianza de U sub I. Entonces graficamos, tenemos una mayor dispersión. Y en este otro caso, para U sub K, tenemos una varianza mayor. Entonces, la varianza de U sub I va a ser sigma cuadrado de U sub I, y la varianza de U sub J va a ser sigma cuadrado de U sub J, y la varianza de U sub K va a ser sigma cuadrado de U sub K. Si comparamos estas varianzas ya en sus valores, ya no teóricos simplemente, vamos a encontrar que la varianza de U es menor que la varianza de U sub J, perdón, de U sub I menor que la varianza de U sub J, y esta también menor que la varianza de U sub K. Y en ese sentido, la varianza de U en la relación o en el modelo, en la relación Y y X, es variable. Y por tanto, hay el problema econométrico denominado el problema de heterosedasticidad. No se cumple el supuesto de homoselasticidad. Pero esta relación no siempre puede ser de este modo, creciente. Podría ser decreciente también, porque esta línea, perdón, esta línea no va a ser así. Bueno, esta línea en este ejemplo es de este otro modo, es volcado en realidad. Ya, así es. Y generalmente esto va a estar ahí. Ya. Este otro valor lo voy a poner aquí y listo. Esta otra aquí se puede hacer, listo. Esta otra la bajamos más. Este puntito bajamos aquí. Bueno, son varios puntos, solo son 5 puntos, ¿no? Y así. A ver, hoy en día, en este ejemplo de este gráfico, se refiere a las prácticas de mecanografía. Antes, el que quería escribir con la máquina de escribir, el teclado, tenía que aprender mecanografía. Y era un curso de 3 meses, dependiendo hasta 6 meses. Algunos lo hacían en un mes, de día y de noche, haciendo y practicando. La mecanografía consistía simplemente en escribir sin ver el teclado, directamente aprender, o leer de un texto e ir escribiendo sin ver el teclado. Aunque hoy en día no hay la máquina de escribir, hay las famosas computadoras y tenemos el teclado. Entonces se necesita ya no la mecanografía, sino se necesita digitalizar, que así se llama ya. Entonces, aquí el ejemplo consiste en que si nosotros hacemos 10 horas de prácticas para la mecanografía o digitalización, algunos van a tener pocos errores con estas 10 horas prácticas y otros van a tener muchos errores, entonces va a haber mucha variabilidad. Si siguen practicando, digamos el doble, 20 horas, entonces cuando hagan la digitalización van a tener menor errores y esto va a ser menor variabilidad. Si practican el triple de horas al principio, entonces va a haber mucha menor variabilidad en los errores que tengan. Porque yo subí aquí abajo, dice los errores, ¿no?
porque ¿cuántas palabras por minuto uno escribe? Normalmente escribe entre 50 y 80 palabras. Hay otras personas que escriben mucho más rápido y con mucha práctica, así sin ver y sin equivocarse. Entonces, todo depende de las horas de práctica, ¿no? Entonces, se cuentan los errores. De 60 palabras que uno escribe, ¿cuántos errores tiene? No de 60, después de que escribimos todo un texto, digamos, hay 500 palabras, ¿y cuántos errores tiene? ¿No? A eso se refiere. Entonces, aquí lo que nos está mostrando es que no siempre puede ser la heterocedacidad creciente con varianza creciente, sino también la varianza puede ser decreciente, la varianza del término estocástico. ¿Alguna pregunta? Licenciado, si nosotros nos equivocáramos en el levantamiento de datos o tuviéramos una muestra sesgada, digamos, ¿habría ese problema de heterogeneidad? ¿O qué supuesto nos mostraría ese error? Natalia, ¿puede hablar un poquito más fuerte? Lice le preguntaba, no sé si me escucha ahí. Ahora sí. Ahora sí. Si nosotros tomamos una muestra, o bueno, nos equivocamos en el levantamiento de datos y nos sale una muestra sesgada, ¿nos saldría heterocedasticidad, una dispersión desigual, o qué otro supuesto nos mostraría este error que hemos cometido? Bueno, de hecho, cuando hacemos investigación científica, tenemos que conocer la teoría de las muestras. Y la muestra que obtengamos tiene que ser mediante un procedimiento aleatorio. Si no es con un procedimiento aleatorio, pues tengan por seguridad que sí va a haber sesgo en la estimación de la relación que veamos entre Y y X y en U también, por supuesto. Pero en este caso U es el que va a asimilar ese sesgo. Pero a nosotros nos interesa que no haya sesgo. Entonces había que tener una muestra totalmente representativa de la población. Eso para datos de corte transversal. Digamos que tengamos que obtener una muestra de trabajadores para estudiar los salarios, o una muestra de familias para estudiar la relación consumo-ingreso, o una muestra de consumidores de banano para estimar la cantidad demandada y el precio del banano, ¿no? ¿Qué efectos tiene? Entonces, la muestra sí tiene que ser aleatoria, totalmente aleatoria. Si no, hay sesgo en todo. Eso es absolutamente cierto. Gracias, Liz. Bien. Estamos viendo los problemas econométricos que aparecen cuando no se cumplen los supuestos. El otro supuesto es de no autocorrelación. Es decir, que el término estocástico debe ser independiente del mismo término estocástico dentro de todos los datos para un grupo de los residuos de U respecto a los otros grupos. Entonces, aquí, este grupo de U sub I, ya dijimos que debe ser independiente de este otro grupo de U sub J e independiente de este otro grupo de U sub K. Ese es el supuesto de no autocorrelación. No están correlacionados U sub I de U sub J. Pero ¿qué pasa si estuvieran correlacionados? Entonces, aquí podemos interpretar de dos maneras, ¿no? Uno, desde el punto de vista de U. U sub I depende de U sub J o viceversa. U sub J depende de U sub I o U sub J depende de U sub K. Bueno, aquí está fácil de decir de esa manera. La otra manera puede ser también desde el punto de vista de las variables que están en el modelo. Por ejemplo, aquí dijimos que la variable Y es la variable consumo y la variable X es el ingreso. Entonces, podríamos decir, en tema de autocorrelación, las decisiones de consumo de las familias de ingresos medios, ¿no?, son afectadas por las decisiones de consumo de las familias de ingresos bajos. O también podríamos decir, las decisiones de consumo de las familias de ingresos bajos son afectados por las decisiones de consumo de las familias de ingresos altos. Entonces, en cualquiera de las dos lecturas que hicimos a partir de U, a partir de la relación de Y y X, estamos diciendo que hay autocorrelación
que no hay, que no hay independencia y que hay dependencia lineal entre U sub I y U sub J. Entonces estamos en un serio problema econométrico denominado el problema de autocorrelación. Los residuos están correlacionados. Entonces aquí solamente está un texto que dice que las decisiones de consumo de las familias con ingresos bajos afectan a las decisiones de consumo de las familias de ingresos altos. Bueno, estos dos problemas econométricos de heterocedacidad y de autocorrelación están ligados más al tipo de datos. Por ejemplo, si el modelo fuera un modelo de corte transversal, hay más probabilidad de que haya el problema de heterocedasticidad. Si el modelo fuera un modelo de series de tiempo, entonces hay más probabilidad de que haya el problema de autocorrelación. Sin decir que también puede haber en ambos los dos problemas, pero hay más probabilidad. Entonces, si tenemos datos de corte transversal, como el estudio de salarios, por ejemplo, considera que va a haber el problema de heterocedasticidad. O si son datos de series de tiempo, vemos, digamos, el consumo del país en términos macroeconómicos desde el año, datos anuales desde hace 20 años o de 20 años, tengan la seguridad de que va a estar correlacionado, ¿no? Los residuos de la relación consumo e ingreso para estos últimos 20 años. Casi todas las variables macroeconómicas, cuando avancemos en el tiempo, van a tener más el problema de autocorrelación que el problema de heterocedacidad. Bueno, pero eso cuando veamos el detalle. Aquí lo único que nos interesa es que hay supuestos del modelo que funcionan en un modelo lineal simple y cuando no se cumplen estos supuestos hay problemas econométricos, ¿no? Entonces pasamos al otro problema econométrico que se denomina el problema de exogeneidad. Al igual que cuando era el supuesto de exogeneidad, el supuesto de exogeneidad era que la variable exógena era independiente de la variable aleatoria y por tanto la esperanza matemática de U sub I y X era 0. Pero puede ser que en este modelo, por ejemplo, si analizamos, en este modelo, la variable Y sub I es una variable endógena que depende de la variable exógena X. Pero si X va a depender de la variable U sub I, entonces hay el problema de exogeneidad. Ocurre de que la variable exógena no es independiente, no es tan exógena como habíamos pensado, sino que tiene relación con el término estocástico, con esa variable aleatoria. Entonces es un problema serio. ¿Por qué es un problema serio? A ver, si nos fijamos aquí, el consumo, estamos diciendo, depende del ingreso, ¿está bien? Pero también va a depender de U, ¿no es cierto? Si hubiera una relación entre X y U, estamos diciendo de que la variable endógena ya no depende solo de una sola variable aleatoria, porque esta variable aleatoria está afectando a esta variable exógena, por lo tanto esta variable exógena deja de ser exógena y es variable aleatoria, por su dependencia de la variable aleatoria. Por lo tanto, Y sub I dependería tanto de la variable aleatoria propiamente y de la variable X, que depende también de la variable aleatoria, en realidad de dos variables aleatorias, y aquí no hubiera una variable exógena. Por lo tanto, a eso se llama el problema de exogeneidad. Entonces, a nosotros nos interesa que sea siempre independiente esta variable X de la variable U, o no esté covariado desde el punto de vista estadístico. O desde el punto de vista de la estadística matemática, la esperanza matemática de U sub I y X sub I debe ser 0. Si no, hay el problema de exogeneidad. Con el avance de la econometría en estos últimos 20 años, hay el problema también de endogeneidad. Y eso generalmente se presenta cuando hay modelos de dos o más ecuaciones. Entonces, ocurre de que la variable endógena participa también en la otra ecuación como variable predeterminada, entonces hay el problema de endogeneidad y hay que resolverlo por un método econométrico que se llama el método de variables instrumentales. O aquí si añadimos la variable Y sub I en función de X sub I y además de Y sub I menos 1, puede haber el problema de endogeneidad. Bueno, pero también se puede ejemplificar estas variables del problema de endogeneidad desde otro punto de vista.
por ejemplo. Pero eso les estoy comentando simplemente, ¿no? Desde el punto de vista macroeconómico, sabemos que el PIB es igual al consumo más la inversión, más los gastos de gobierno, más, veremos en su versión simplificada. Si esto fuera así, ocurre de que si este fuera un modelo de series de tiempo, tendríamos aquí el PIB, o el ingreso nacional, que es igual al PIB también, ¿no es cierto? Entonces el PIB depende de qué, del consumo. O más bien, el consumo va a depender del PIB, ya, pongamos así. El consumo, pero en series de tiempo y en variables macroeconómicas, ya no estamos hablando en variables de individuos, de personas, sino variables macroeconómicas en series de tiempo. Bueno, está bonito, el ejercicio es casi el mismo, ¿no? Consumo en función del ingreso. Pero aquí va a ocurrir algo interesante. El PIB es el resultado de la producción de bienes y servicios en un periodo determinado, en un área geográfica determinada. Entonces, podría ser el PIB 1000, ¿verdad? ¿Y cuánto sería el consumo? Digamos 800. ¿Y cuánto sería la inversión? Digamos 200. ¿Están de acuerdo en esta relación, que es una relación macroeconómica? Entonces, aquí va a ser por deciles. El PIB va a ser, y eso el consumo va a ser 800. Y aquí el PIB va a ser 1000. Ocurre de que este PIB incorpora al consumo, ¿no ve? Aquí estamos viendo que incorpora al consumo. Entonces aquí hay el problema de endogeneidad, si vemos desde este punto de vista también. Porque la variable PIB, que trata de explicar al consumo, supuestamente el consumo es una variable endógena que es explicada por el PIB, pero si vemos su composición, estamos viendo claramente que aquí hay el problema de endogeneidad, porque el PIB contiene a la variable endógena. ¿Lo ve? Contiene, pues si este es 1000 y este es 800, pero estos 1000 también contienen 800. Entonces hay el problema de endogeneidad. Bueno, son temas distintos, no les voy a complicar con eso. Entonces, simplemente para que sepan que hay otros problemas econométricos. También hay otro problema de multicolinealidad, que no está aquí, que lo vamos a ver en el modelo lineal de 3 variables. Finalmente, el problema de falta de normalidad del término estocástico o de la variable aleatoria. Entonces, a nosotros nos interesa preferentemente que U se aproxime a una distribución normal. No estoy diciendo que tenga una distribución normal, sino que se aproxima a una distribución normal. Si no se aproxima a una distribución normal, entonces hay un problema econométrico, que es la falta de normalidad de la variable U. Entonces, ahora lo que hemos hecho simplemente es, a ver, repasemos qué hemos hecho hoy día. Hemos hablado del modelo lineal simple y de los supuestos de este modelo. Este modelo se puede estimar por mínimos cuadrados ordinarios o por máximo verosimilitud. En todo caso, hay los supuestos básicos que se refieren a la distribución de probabilidad de U, su promedio esperado, su varianza esperada y su covarianza esperada. Pero en este modelo también nos interesa la relación que tenga U con X y además nos interesa que esté bien especificado el modelo. Y eso es todo lo que estamos hablando hoy día. Y si no se cumplen los supuestos, hay problemas econométricos. Entonces, aquí deben cumplirse sí o sí estos supuestos del modelo. Y si no se cumplen, ya sabemos, hay problemas econométricos. Ustedes pueden ir leyendo seguramente, a ver, de Gujarati. No sé si he preparado de Gujarati. Pero de todas maneras, en la siguiente clase voy a resolver el caso 1, pero además hemos de hacer un ejemplo desde el punto de vista del método gráfico para ver que se cumplen o no los supuestos del modelo. Entonces yo les rogaría que estén buscando el software de eBius. Entonces, si tienen el software de eBius, pueden copiarse para el día lunes. El día lunes yo voy a hacer, no, para el día, hoy día es martes, para el día jueves, perdón, para el día jueves.
Y les voy a dar un ejercicio también, o sea que estudien. Y antes de eso, yo les voy a tomar un repaso de los supuestos y los econométricos. Entonces, me gustaría que lean y estudien. A ver, creo que yo tengo aquí el libro de econometría, donde están los supuestos, pero ustedes pueden ingresar y que no va a haber problema. ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Y se puede subir esas diapositivas al Classroom? Está en estas diapositivas en el Classroom, por favor. Dentro, a ver, voy a revisar enseguida mejor porque o no lo ha revisado o no ha visto o algo. Y les voy a mostrar si eso es cierto o no. Estoy entrando al Classroom. Licenciado, buenas tardes. Quisiera, si podría decir otra vez el software que tenemos que buscar. No lo escuché muy bien. No le estoy escuchando bien, está entrecortado. Si podría repetir el nombre del software que nos dijo que buscáramos, porque no lo escuché muy bien. eViews. Muchas Es de los gracias. que hemos hablado en el tema 1, ¿no? Y ahí también está escrito cuando hablamos de la relación de la econometría con otras ciencias. Modelo lineal simple. Pero voy a revisar. Dice dar lectura. Sí está. A ver, voy a entrar al Meet. Y les voy a mostrar que eso es cierto. Dentro del Meet. Abro la pestaña de trabajo de clase y ahí está, ¿no? Ahí está la diapositiva. El modelo lineal simple, y el subir, todo lo que hemos hablado está. Y más bien aprovechando, he pasado por aquí, la no autocorrelación, también graficando U sub I con U sub J, si hubiera una relación lineal entre U sub I y sujeto o una dependencia lineal entre U sub I y U sub J, puede ser la dependencia lineal positiva o puede ser dependencia lineal negativa. Entonces, hay autocorrelación.